discípulo de Cristo en Santa Cruz y queremos invitarte a nuestro servicio online los días domingo a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 8 de la noche. La transmisión de hoy comenzará ahora. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir en la cruz por mí. Por morir en la cruz por mí. Ahora es tiempo de decir. Ahora es tiempo de decir. Gracias por amarme así. Gracias por amarme así. Cuando predico su palabra. Cuando predico su palabra. Algo quema en mi ser. Algo quema en mi ser. Porque en esta caminata. Porque en esta caminata. Voy a predicar hasta morir. Voy a predicar hasta morir. En el valle de las sombras. Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos. Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. En el valle de las sombras. Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos. Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo a ti. Por morir en la cruz por mí. Por morir en la cruz por mí. Ahora es tiempo de decir. Ahora es tiempo de decir. Gracias por amarme así. Gracias por amarme así. Cuando predico su palabra. Predico su palabra. Algo quema en mi ser. Algo quema en mi ser. Porque en esta caminata. Porque en esta caminata. Predicar hasta Voy a morir. predicar hasta morir. En el valle de las sombras. Jesús me acompaña. Animo a los hermanos. Jesús me acompaña. Con su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. En el valle de las sombras. Jesús me acompaña. A los hermanos. Jesús me acompaña. Palabra. Jesús me acompaña hasta el final. El Señor está dentro de mí, el Señor me salva, Él por mí se alegrará, y su amor me renovará, y vendrá sobre mí alegría, 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 Él me llenará. Me renovará y me salvará. Oh, 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 oh. El Señor está dentro de mí, el Señor me salva, Él por mí se alegrará, y su amor me renovará, y dejará sobre mí alegría, 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 Él me llenará, me renovará, y me salvará, y me amará. Oh, 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 oh. Muy buenos días, hermanos y amigos, sean bienvenidos al servicio de hoy. Quiero compartirles una escritura que está en Jeremías 29:11 y dice así: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Con esta escritura quiero animarlos a que podamos confiar en los planes que el Señor tiene para nosotros. No, sus planes de Él son para nuestro bien, dice en su palabra, no para nuestro mal.
¿no? Entonces, queridos amigos, hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia de Cristo de Discípulos aquí en Santa Cruz. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buenos días, familia. Hoy quiero compartir sobre la ofrenda. Por favor, me acompañan a una escritura, una de Corintios 9, del 6 al 8. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes en abundancia toda clase de bendición, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Bien, hermanos, ustedes saben que no soy digno de compartir la ofrenda, pero también me exhorta y me recuerda qué tanto yo estoy sembrando, poco o mucho, para dar. Y ustedes saben, hermanos, en la iglesia hay muchas necesidades y hay muchos gastos más que dar. Entonces, incluso, otro ejemplo, el Zoom también es que también la iglesia paga para podernos comunicar. Entonces, ¿por qué yo les digo que es importante ofrendar? Porque el dinero es muy importante en toda área, en todo lugar, en cosas que uno tiene que hacer.
Y como también dice, ¿no?, la Escritura muy bien que nos habla, porque debemos ofrendar con generosidad, sin obligación ni mala gana, sino debemos ofrendar con un corazón agradecido. Como dije, el dinero es muy importante, porque Dios nos da la vida. Dios es dueño de nuestras vidas, de nuestra vida. A Él todo sabe. Por favor, papá, mis hermanos, entendamos y demos cada uno de lo que ya haya puesto en su corazón y demos, como dice, con amor y alegría. Esto los quería compartir, hermanos, que pensemos, ¿no? Y una pregunta: ¿cuánto yo estoy sembrando? ¿Poco o mucho? Como decir, estoy dando. Hermanos, yo con esto quiero que cada uno entendamos que debemos cumplir. Por favor, me pueden acompañar en oración. Padre Santo, Padre querido, Padre bendito, Dios amado, Dios todopoderoso, primeramente queremos agradecerle, Padre, por tener este tiempo de que podemos, Padre, hablar contigo y podemos también aprender mucho de todas las cosas que usted nos enseña por su palabra, especialmente de dar, Padre, que dar para la iglesia, Padre, necesita mucho dinero, Padre, para que así pueda surgir la iglesia, pueda avanzar en todas las áreas que necesitamos hacer, como también para ayudar a los pobres, necesitados y a todo lo que usted nos manda hacer, Padre. Por favor, bendice, Padre, esta ofrenda que ya cada hermano lo tiene en su corazón para dar, y yo te pido que usted bendiga la ofrenda y lo fructifique, Padre, para que pueda alcanzar para todas las necesidades. Y bendice, Padre, este día, bendice todo lo que se va a hacer en la iglesia. Pido por cada uno de ellos que va a predicar y va a hablar de tu palabra. Y gracias, Padre, también por los hermanos y por todas las hermanas que están atentas, pudiendo ver lo que Dios dice. Con esto yo quiero pedirle y agradecerle por este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor.
Hola, hola. Buenos días, muy buenos días a todos los que nos ven a través de este medio. Y una vez más, agradecer a Dios por la oportunidad y el privilegio de compartir la Santa Cena. Amigos que nos visitan y hermanos que nos ven a través de la pantalla, permítanme decirles lo siguiente. El cristianismo no es una religión de ritos. El cristianismo nace en el corazón mismo de la iglesia, que expresa el contacto directo con Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe cristiana no establece un sistema rígido de culto, sino que establece una relación personal con Dios. ¿Saben? Esta relación personal con Dios es con una libertad admirable, porque podemos acercarnos a Dios con libertad. Podemos acercarnos a Dios sin ritualismos, sin protocolos. Podemos acercarnos a Dios con la libertad. Confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia. Sin embargo, existe una ceremonia que Cristo mismo instituyó y es esencial, puesto que fue ordenado por el mismo Señor Jesucristo. Y justamente, ¿saben de lo que estoy hablando? Estoy hablando de la Santa Cena. Verdaderamente hay una pregunta que debemos hacernos. ¿En qué consiste realmente la Santa Cena? Me pregunto y les pregunto, ¿en qué consiste realmente la Santa Cena? La Santa Cena, o comunión con el Señor, o el partidismo, o el partimiento del pan, es una ordenanza instituida por Cristo. Eso debe quedar bien claro. Porque en la palabra del Señor está escrito, y que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 26 al 29, que dice así. Permítanme por favor leer. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ellas todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Surge la pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? Bueno, el propósito por el cual la instituyó el Señor era establecer como señal del nuevo pacto que Dios hacía con el hombre. Ese era el propósito. Porque Jesucristo, poco antes de ser traicionado y entregado, instituyó el pan y el vino como símbolo de su cuerpo y de su sangre. Seguramente ustedes recuerdan la última cena. Fue en ese momento que Dios instituyó el pan y el vino como símbolo de su cuerpo y de su sangre. Este, hermanos, es el propósito de esa celebración. Recordar el nuevo pacto. Así que al celebrar la Santa Cena, los creyentes, todos, hermanos, testificamos que participamos de la comunión con Dios. Al mismo tiempo, participamos de la comunión con nuestros hermanos. Es un testimonio
de nuestra relación con Dios. Así como dice en Mateo 26, que acabamos de leer, cuando Jesús dice que tomó la copa y dijo: esto es mi sangre del pacto. Hermanos, si participamos de la comunión de la Santa Cena, estamos entrando en pacto con Dios. Por favor, acompáñenme al libro de 1 de Juan, en el capítulo 4, versos 20 al 21, que dice así. Permítanme leerlo, por favor. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, si alguien participa del pan y del vino, es decir, de la comunión, sin tener verdaderamente comunión con sus semejantes, estaría incurriendo en un falso testimonio. Sí, mis hermanos. Si participamos de la comunión con Dios y su iglesia, escuchen bien, si participamos de la comunión con Dios y su iglesia, entonces podemos participar de la Santa Cena. Sí, podemos participar de la Santa Cena. Si no tenemos comunión con la iglesia, o si no tenemos comunión con los hermanos, tristemente les voy a decir que no deberíamos participar de la Santa Cena. Esto es muy importante entenderlo, hermano. La Santa Cena, repito, es el símbolo de nuestra comunión con Dios y de nuestra comunión con los demás hermanos. Así es, mi hermano. Si un cristiano tiene una sincera comunión con Dios y también con los demás, nada impide que pueda participar de la Santa Cena. Nosotros tomamos la Santa Cena en memoria de Él, de Cristo. En memoria de Él tomamos la Santa Cena para anunciar su muerte, su resurrección y también para anunciar que Él regresará, hermano. Y para ir terminando, déjenme decirles lo siguiente. Nadie debe sentarse a la mesa de Cristo con orgullo en su corazón, creyéndose superior a los demás, porque eso no es de un cristiano. Además, ningún cristiano con fe en Cristo debe tampoco retraerse de participar de la Santa Cena. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Padre amoroso. Y Él nos invita a sentarnos con Él. Y no debemos negarle el placer de nuestra comunión. Todo creyente debe acercarse con humildad en su corazón, pero confiado en la misericordia y en la bondad de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes acerca de la Santa Cena. Permítanme, por favor, para terminar, hacer una oración para que Dios bendiga el vino y el pan. Por favor, les pido a todos que inclinen su cabeza y cierren sus ojitos como obra de reverencia y respeto a nuestro Señor. Empecemos. Padre del cielo, bendito y alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, esta oportunidad inmerecida, mi Señor, de sentarnos a tu mesa y participar de tu Santa Cena. Te pido, mi Señor, te pido, mi Dios, que bendiga el pan y el vino que representa, Señor, la consagración sublime de un pacto que tú has hecho con nosotros los hombres, Padre Santo. En verdad, te agradezco, mi Señor, por este bello momento y te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados
Y gracias, Señor, por perdonarnos también, por perdonar, Señor, nuestros pecados. Y te ruego, mi Señor, que este día tú te quedes, Señor, con nosotros. Tú te quedes, Señor, durante el resto del servicio y bendiga, Señor, el resto, Señor, de lo que vayamos a hacer este día. En el nombre sagrado de tu amado Hijo Jesús. Amén. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dios nos elige y capacita. Ese será el tema que vamos a compartir esta mañana. Tengo el gran privilegio de compartir el mensaje, la palabra con ustedes hoy. Así es que sean bienvenidos nuevamente. Usted se encuentra conectado a la Iglesia Discípulos de Cristo en Santa Cruz. Y hoy tengo ese gran privilegio. Dios nos elige y capacita para servirle. No sé si alguna vez usted se ha sentido que no es apto para servir a Dios. O quizás que no es capaz para compartir el mensaje a alguna persona importante, o quizás piense que ese es un privilegio solamente de algunos. Si ese es su pensar, acompáñeme esta mañana porque hoy las Escrituras nos van a ayudar muchísimo a despejar esas dudas y saber que Dios realmente nos elige y capacita. Pero antes, acompáñeme en una oración, por favor.
Bendito Padre Santo, buenos días. Darle gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir su palabra, su mensaje. Le pido, por favor, que me use esta mañana, que no sean mis palabras, sino que sea su palabra la que pueda yo transmitir. Señor, le doy gracias por las personas que se han conectado, aquellas que quizás lo van a ver posteriormente grabado. Padre, gracias por mantener tu pueblo unido, tu iglesia unida. Esta mañana, Señor, le pido nuevamente que me pueda usar con las escrituras y que este mensaje, Señor, que vamos a transmitir, pueda honrarlo y glorificarlo a usted. Quédese con nosotros, Señor, le damos gracias y le pedimos todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, ahora que nos hemos encomendado a Dios, quiero dar inicio a este tema que me parece muy interesante porque lo he escuchado, lo he vivido y pienso que es bueno saber de que Dios puede hacer cosas increíbles con nosotros. Así es que ponga mucha atención. Hoy vamos a estudiar un poco la vida de Moisés y para ver lo que Dios hizo con esta persona, con este hombre. Así es que para eso le voy a pedir que me acompañe, por favor, en su Biblia. Busque en Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 6, versículo 11. Lo vamos a mostrar en pantalla. Aquí lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Fíjense usted que aquí esta es la primera orden o el primer mandato que le hace Dios a Moisés. Lo manda, lo envía con un fin a que vaya a visitar al faraón. Y vamos a ver enseguida de cómo Moisés se excusó reiteradas veces. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como discípulos, o quizás usted que está viendo el mensaje y Dios lo está llamando para poderlo usar. Quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia en Éxodo. Nuevamente, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer detenidamente. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice así. ¡Ay, Señor!, exclama Moisés. Yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es solo de ayer, ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Fíjese usted que muchos de nosotros podemos hacernos eco de esta escritura, de cómo nos excusamos ante Dios. Y aquí vemos que Moisés quizás tenía razones para hacerlo, porque él decía que no tenía facilidad de palabra y al final dice que se le traba la lengua. Y no hace referencia a que fue porque Dios lo envió, sino que está mencionando de que ya él venía padeciendo este problema de tiempo atrás. Esta última parte de se me traba la lengua podemos traducir en nuestro lenguaje actual como que era tartamudo en nuestro lenguaje popular. Entonces, esa es una de las primeras excusas que Moisés le da a Dios. Pero vayamos avanzando y conociendo las otras excusas que Moisés le hace a Dios. Acompáñeme en Éxodo, por favor, capítulo 6, versículo 12. Éxodo capítulo 6, versículo 12, dice así. Pero Moisés le contestó al Señor, ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy tan torpe para hablar? Note usted aquí que nuevamente Moisés se está excusando. Dice que ni siquiera los israelitas le hacen caso. En otras palabras, podríamos decir que no gozaba de popularidad ni de fama entre los suyos, porque, como sabemos, Moisés era israelita, pero no gozaba de ningún tipo de liderazgo con ellos, mucho menos ir a hablarle al faraón. Esa es otra de las excusas que tiene Moisés. Pero vayamos a Éxodo capítulo 6, versículo 30. Vamos a leer otra de las excusas que presenta Moisés. Éxodo capítulo 6, versículo 30 dice así. Pero Moisés le contestó, Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que, ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Esto es realmente interesante porque si usted lee Éxodo, entre estos capítulos, le hablo de entre el 3 y el 6, se va a encontrar con una serie de excusas que presenta Moisés a Dios. Y aquí le vuelve a mencionar de que él era muy torpe, asimismo no se consideraba apto para servir a Dios. Y es que Moisés
y nos pasa a muchos de nosotros, ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades, pero no ponemos la confianza en Dios. Así que hoy con escrituras vamos a aprender lo que Dios es capaz de hacer y cómo Dios nos muestra que sí somos capaces siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Él, no en nosotros mismos. Por favor, acompáñenme en Proverbios. A mí la verdad me gusta compartir mucho la palabra, así es que vamos a ver reiteradas o varias escrituras. Acompáñenme en Proverbios, capítulo 3, versículo 7, que lo tenemos en pantalla. Dice así: no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Fíjese que Dios nos hace útiles, es Dios quien nos usa en nuestra capacidad, pero no es cuando nosotros nos creemos sabios. Aquí hay una clara advertencia que enseguida vamos a ver en otra escritura de cómo nosotros podemos caer en esa autosuficiencia, de creernos nosotros aptos, de creernos nosotros capaces. Hablo de nosotros, creernos capaces sin necesitar de Dios. En Job, por favor, si buscamos en el Antiguo Testamento, Job capítulo 22, versículo del 1 al 2. Job capítulo 22, versículo 1 y 2 dice así: ¿crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle a Dios de alguna utilidad? Interesante escritura. Dios no nos escoge por nuestro saber. Él en su soberanía decide a quién escoger, decide a quién elegir para servirle. Y esto es importante que por favor usted lo considere y hagamos una pequeña reflexión, porque hoy por hoy y más que antes estamos muy inundados por las redes sociales. Y a veces pensamos, cuando vemos que una persona importante para el mundo se vuelve a Dios, llámese un personaje muy famoso o un cantante o un actor se vuelve a Dios, creemos que esa persona puede ser muy utilizada por Dios. Y por supuesto que sí, eso no lo ponemos en duda. Pero pensamos que ese es un privilegio solamente de esas personas. Creemos que solamente aquellas personas pueden ser usadas por Dios. Y fíjese usted en esta escritura que acabamos de leer, que por muy sabio que el hombre sea, no puede serle a Dios de ninguna utilidad, porque Dios es infinitamente sabio. Él es quien nos hace sabio a nosotros. Así es que si usted que está siguiendo la prédica esta mañana, ya sea al vivo o ya sea grabada, tenga la plena seguridad de que Dios puede hacer cosas extraordinarias en su vida. Y vamos a ir viendo en las escrituras cómo nos va a ir mostrando y enseñando esto. Ahora que tenemos clara esta figura de lo que, de las reiteradas veces que se excusaba a Moisés, y que debemos entender de que no es nuestra capacidad la que nos hace aptos frente a Dios, quiero que por favor me acompañe nuevamente a Éxodo. Vamos a volver a Éxodo y conocer la respuesta que Dios le da a Moisés, y es un mensaje que usted debe tenerlo presente siempre. Lea conmigo, por favor, en Éxodo, capítulo 4, versículo del 11 al 12. Éxodo, capítulo 4, versículo del 11 al 12, dice así: pero el Señor le contestó: ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Realmente esa escritura en lo personal me llena, me satisface, porque nosotros somos creación de Dios. Él nos prepara, Él nos capacita, Él nos hace, Él nos dio todas las habilidades que nosotros tenemos. Y aquí se lo vuelve a recordar a Moisés y le dice que vaya, que Él estará cuando hable y le enseñará lo que debe decir. ¿Sabe qué? Esta escritura de que Dios siempre está con nosotros, de que siempre estará con nosotros, no solamente está en el Antiguo Testamento, en casi toda la Biblia podemos leer en Lucas 12:12, en Primera de Juan 2:27, en Primera de Corintios 12:8, solo por darle alguna referencia de que cuando Dios nos envía, Él nos pone las palabras en la boca que debemos decir, debemos mencionar. Así que creo que con esta escritura todas nuestras dudas quedarían claras. Ahora,
yo me ponía a pensar, y eso también le digo a usted, si Dios hizo hablar hasta un asno, ¿se imaginan las cosas que puede hacer con nosotros? Las cosas que podamos decir, las cosas que podamos hablar, las cosas que podamos enseñar. Tenemos un Dios grande y poderoso. Ahora, quiero que lea conmigo nuevamente lo que Dios hizo con Moisés. Ese Moisés que se excusó, ese Moisés que se consideraba a sí mismo lo peor, no apto, no útil para Dios. Pero acompáñeme en Éxodo capítulo 11, versículo 3. En el libro de Éxodo capítulo 11, versículo 3, leemos lo siguiente. El Señor hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. Además, los funcionarios del faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, y lo mismo pensaban todos en Egipto. Fíjese usted y vayamos analizando parte de las escrituras. La Biblia dice en primera parte, el Señor hizo. Es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, no lo que nosotros podamos hacer. La Biblia dice, el Señor hizo. Moisés llegó a ser considerado un hombre extraordinario. ¿Y recuerdan el concepto que tenía Moisés de sí mismo y el concepto que tenían los israelitas de él? Fíjese cómo Dios hizo que Moisés fuera considerado un hombre extraordinario por la gente, por los egipcios, por los israelitas y por todos. Entonces, esas son las cosas que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Dios es un ser maravilloso que usa a cada uno de sus hijos. Nosotros hemos sido escogidos y elegidos por Él. Puede ser que usted que esté viendo, escuchando el mensaje esta mañana, Dios está tocando a su puerta, Dios está tocando a su corazón. No es por voluntad propia o por casualidad que usted está siguiendo esta prédica, este sermón. Es Dios que en su soberanía ha decidido que usted se conecte, que usted lo pueda ver. Y pido a Dios que por favor estas escrituras toquen su corazón, así como lo hicieron en cada uno de nosotros los discípulos. Quiero hacer referencia a un gran misionero, Hudson Taylor, dice lo siguiente, fíjese usted en la imagen. No son los grandes hombres que transforman el mundo, mire lo que dice enseguida, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. No son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que Dios puede hacer con usted? Le digo a usted que es discípulo, le digo a usted que quizás está buscando a Dios, o que en este momento se está dando la oportunidad de escuchar este mensaje de Dios. ¿Se imagina las cosas maravillosas que Dios puede hacer con cada uno de nosotros? Fíjese usted que Dios es quien nos usa. Es Dios quien en realidad nos hace aptos para que nosotros no podamos presumir de lo que nosotros podemos saber. Lea conmigo, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 29, dice así. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a lo que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Profunda escritura. Si analizamos algunas de las partes, dice a los que Dios ha escogido, a lo que el mundo tiene por tontos. O sea, no es que nosotros seamos tontos. El mundo puede ser que los considere tontos, pero Dios los elige porque no son tontos, Dios los está eligiendo. Y luego dice, para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo, no Dios, a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Mi hermano y amigo, usted que nos sigue, quizás usted se puede sentir de esa manera, que no es capaz de servir a un Dios grande,
que no tiene la formación, que no tiene quizás la capacitación, que no tiene el vocabulario, que no tiene la oratoria para dar un mensaje de Dios, Dios lo puede usar. Quiero hacer referencia en este momento a algo que en nuestra iglesia es interesante de lo que Dios ha hecho con una de nuestras hermanas. Hay una hermana muy querida, hay una hermana muy amada en nuestra iglesia que hace un par de años fue nombrada como consejera, se le dio un homenaje en nuestra iglesia. ¿Y sabe qué? Tanto hombres como mujeres hemos ido a escuchar consejos de ella, hemos ido a pedir consejos de ella y uno sale lleno. Se siente una paz hablar con esta persona, con esta hermana. Esta hermana, cuando le hicieron el homenaje en la iglesia y la nombraron consejera, dijo algo que hasta ahora lo guardo y lo he comentado con ella en nuestro tiempo. Ella dijo que andaba con su agenda buscando con quién pasar un tiempo y Dios le mostraba, Dios le enseñaba, el Espíritu Santo le mostraba. Y me decía ella, yo no sé qué les voy a decir cuando vayan a mi casa, cuando me piden un tiempo, cuando yo pido un tiempo. Realmente no sé. Lo que hago es orar y encomendarme al Señor para que Él me muestre lo que puedo decir o lo que puedo enseñar. Y esa es una clara evidencia de cómo Dios nos usa. Esta hermana es muy usada por Dios. Muchos en la iglesia, hombres y mujeres, hemos ido a pedir consejos de ella. Y usted, mi hermano, usted que es discípulo, también da muy buenos consejos. Doy fe de eso porque como discípulos en mis inicios, yo busqué consejos de muchos en la iglesia, tanto hombres como mujeres, y realmente me dieron consejos que impactaron en mi vida, lo cual permitió que mi vida sea restaurada por completo. Entonces, no se sienta usted cohibido de hacer cosas grandes para Dios, porque es Dios el que nos usa, Él es Dios el que nos hace. Así es que es muy importante que este mensaje lo tengamos claro, del poder que tiene Dios para usarnos, del poder que tiene Dios para hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Ahora, todo esto no implica que nosotros no debemos formarnos, por favor, porque hemos hablado de lo que Dios puede hacer con nosotros y quizás podemos caer en decir, bueno, alzo las manos, simplemente oro y que sea Dios el que me use y el que haga las cosas. Sin duda que debe ser así, pero nosotros también tenemos una responsabilidad y es que la Biblia nos manda a hacerlo. Sí debemos formarnos, pero esa formación ponerla al servicio de Dios. Fíjese lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe qué? Dios quiere que tengamos conocimiento, pero que tengamos conocimiento de Él. Cuando hablamos del conocimiento de Él, implica estudiar su palabra, escudriñar su palabra. Significa orar. Entonces, no todo es dejárselo a Dios. También nosotros debemos poner de nuestra parte. Y eso lo hemos visto a lo largo de las diferentes historias que nos muestra la Biblia, de cómo Dios sin duda que está con nosotros, pero también nosotros debemos esforzarnos para ponernos al servicio de Él. Dios quiere que tengamos conocimiento, pero sobre todo de Él. Y fíjese usted, una de las grandes referencias que podemos hacer es de Josué. Luego del liderazgo que tenía Moisés con los israelitas, quedó Josué al frente del pueblo de Israel y le dijo que Dios le dijo y le hizo mención de que iba a estar con él y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Una de las cosas que yo me formulaba, y le soy honesto, es decía, ¿por qué Dios no simplemente lo agarró a Josué y lo llevó a la tierra prometida? Diciendo, no, pobre Josué, para que no sufra, para que no luche, para que no pelee, y ponerlo en la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Dios no es así. Dios prometió estar con él. Y Josué fue a la guerra. Josué luchó. Josué puso de su parte. Y sí, Dios cumplió su promesa de llevarlo a la tierra prometida. Y lo mismo Dios promete hacer con cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Cuando decimos que Dios quiere que tengamos conocimiento y sobre todo de Él,
Fíjese lo que dice Proverbios, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice así la palabra: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Usted quiere ser sabio, usted quiere ser inteligente, mi amigo y hermano, busque ese conocimiento, busque esa sabiduría en Dios. He escuchado a nuestro hermano Cristian hacer referencia de otros grandes escritores que si los libros del mundo desaparecieran, con la Biblia sería suficiente. ¿Sabe usted que la Biblia es un libro completo? La Biblia es un libro completo porque es la mente de Dios hablándonos. En la Biblia podemos encontrar información de todo. La Biblia nos habla hasta de cómo nutrirnos. La Biblia nos habla de cómo cuidarnos. La Biblia es la palabra de Dios y por ende es completa. Así es que usted puede empezar a instruirse en la palabra de Dios. Esta mañana, mis hermanos y amigos, he querido hacer este mensaje corto con variadas escrituras de cómo Dios transformó a un Moisés débil, a un Moisés que se consideraba a sí mismo no apto para hacer las cosas de Dios, y cómo Dios lo transformó en un hombre extraordinario. Eso dice la palabra, eso dice la escritura. Y mucho de eso puede hacer Dios con nosotros. Usted que quizás se conecta por primera vez, o alguno de los hermanos que nos están siguiendo y quizás hemos podido caer en eso de que el compartir la palabra de Dios es un privilegio solamente de algunos. No, mi hermano. Cada uno de nosotros podemos ir a compartir el mensaje, la palabra de Dios a personas consideradas importantes para el mundo si invocamos la presencia y la compañía de Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas, cosas maravillosas que usted no se imagina. Esta mañana deseo que Dios le bendiga, que haya podido tomar nota de las escrituras, que las vuelva a repasar y que Dios use a cada uno de los discípulos de nuestra iglesia y que Dios toque el corazón de usted que está escuchando el mensaje esta mañana. Muchas gracias por poner su atención y nuevamente que el Señor les bendiga. Buenos días, mi nombre es Débora Hinojosa, llevo 16 años como discípula de Jesús en la Iglesia de Cristo, Santa Cruz, Bolivia. Y es por eso que esta mañana te invito a que cada día busquemos estar más cerca de la presencia de Dios. Busca a la persona que te invitó, decide estudiar la Biblia, deja que Cristo haga maravillas en tu vida y confía solo en Él. Muchas gracias a Dios y muchas gracias a cada uno de nuestros queridos hermanos por haber hecho posible esta transmisión. Bendiciones a todos. Pasen muy buena tarde.